Amados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Una gran alegría poder compartir la palabra del Señor con ustedes en este tiempo y en medio de este tiempo. Siempre es un gozo poder saludarlos, siempre es una alegría para mí poder compartir lo que el Señor pone en mi corazón. Así que sin mucho más, esperando que estén todos bien, en especial manera, dada la situación en la que nos encontramos, en medio de esta pandemia, que tenemos que estar con tantos cuidados y que tenemos que estar orando unos por otros. Quiero que sepan que siempre están en mis oraciones y que, como siempre digo, la mejor ayuda que podemos brindar es orar por alguien. Así que también agradezco sus oraciones y bueno, sin mucho más, yo quiero entrar a compartir la palabra del Señor. Eh, una palabra muy conocida en el libro del profeta Jeremías. La palabra la he titulado Sendas y Caminos. Se están imaginando de qué pasaje vamos a hablar. Pasaje está en el capítulo 6, en el versículo 16. El viejo y legendario versículo que habla de la senda y de los caminos. Capítulo 6, versículo 16 del libro de Jeremías. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Triste final el de este versículo. Ellos dijeron, no andaremos, no escucharemos. Bueno, aborrecieron el mandato del Señor, tristemente, pero en esta hora, qué importante que nosotros podamos enfocarnos en la palabra y diferenciar una senda de un camino. Acá, como podemos ver, la palabra está trayendo una exhortación. El profeta Jeremías está trayendo una exhortación fuerte al pueblo de Israel y le está diciendo que se pare, que analice, que mire, que pregunte, que tiene que indagar. ¿Saben qué importante esto? Yo quiero hacer hincapié en que existe una gran diferencia entre el camino y la senda, que lo vamos a ir viendo durante la predicación. Cuando nosotros consideramos el camino desde nosotros, se acordarán de aquel pasaje que dice, hay camino que al hombre le parece, dígalo usted, no lo escucho, al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Cuando está en nuestro interior, cuando nace desde nosotros, qué está bien y qué está mal, tengamos por seguro que estamos corriendo un gran peligro. Porque también conocen muy bien, hermanos, el pasaje que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Por eso es importante que en este tiempo no nos entreguemos a aquella propuesta que se hace en este tiempo de posmodernidad, que si te hace bien, hacelo. Si te parece bien, si te hace feliz, encáralo. No es así, porque hay camino que al hombre le parece bien. Pero ese camino es un camino de muerte. Es decir, no podemos enfocar en lo que nosotros sentimos, en lo que el hombre siente para dictaminar qué está bien y qué está mal, sino que aquello tiene que provenir desde afuera, no desde dentro. ¿Me explico? Tenemos que prestar atención que las leyes no las establecemos nosotros, no la establece nuestra voluntad, el proceder correcto no lo establecemos desde nuestro corazón, sino que está establecido en la palabra del Señor.
Es ella, la palabra, la que está marcando, alumbrando el camino por el que nosotros tenemos que andar. La necesitamos como una linterna en medio de la oscuridad, como decía el rey David. En aquel salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. Es una linterna a mis pies y es la lumbrera, lo que alumbra todo mi caminar, todo el camino que tengo que andar. Es decir, la iluminación viene desde fuera. Necesitamos que se nos guíe desde fuera. Por eso es exterior. Nace en Dios, no en el hombre, sino en Dios lo que está bien y lo que está mal. Yo me acuerdo cuando en una oportunidad estábamos comenzando allá hace muchos años atrás con nuestro negocio y bueno, emprendiendo y teniendo ideas y tratando de implementar cosas, yo veía que, bueno, que los clientes pasaban de largo y me desesperaba porque la gente entrara al negocio. Entonces miraba y observaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué será mejor? Y claro, veía que, a ver, habíamos abierto un pequeño mercado y yo veía que la gente al kiosco acudía, al kiosco que estaba a 2 cuadras de nuestro negocio. Y cómo iba la gente ahí hasta la ventanita y dije, esa es, voy a ponerle una ventanita. Le voy a hacer y bajé la vidriera, con todo el riesgo que esto implica. Bueno, antes me dedicaba también, trabajaba en vidriería, así que, claro, haciendo uso de mis aptitudes, dije, voy a bajar la vidriera, la voy a cortar, le voy a poner una ventana de kiosco corrediza y la gente va... Y saben que han pasado 15 años de esto. Y bueno, eso quedó así. Y siempre que miro la vidriera esa cortada con esa ventana, digo, nunca funcionó. Y yo siempre me recuerdo qué convencido que estaba de que eso iba a dar buen resultado. Y también digo, qué importante hubiera sido preguntarle a otro que haya tenido experiencia para que me dé un consejo y no que naciera desde mi propia convicción, que al no tener elementos me equivoqué en la decisión que tomé. Malgastos, riesgos, apuntar a donde no debía. No era un kiosco, era un mercado. Había que darle tiempo, que creciera y hacer otras cosas que nada tenía que ver con pensar en un kiosquito. Entonces, digo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones desde nosotros convencidos por completo que estamos en lo correcto, para ver después que no era así y dando veracidad a lo que dice la palabra? La palabra dice que hay camino que al hombre le parece el camino correcto, pero al final encontramos allí muerte. Por eso es importante que distingamos en este tiempo, volviendo a la palabra de Jeremías, que podamos distinguir cuáles son los caminos, cuáles son las sendas. Por eso vamos a ir de pleno a lo que el profeta Jeremías, dije Isaías, ¿no? A lo que el profeta Jeremías nos está diciendo hoy. El profeta Jeremías, ¿qué tiene en mente cuando nos habla? Pues lo que vamos a ver. Así dijo Jehová, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. Déjeme remarcar. Miren, párense en los caminos. Hay diferentes propuestas, diferentes caminos, pues. Párense y pregunten. Miren, observen. Y dice, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y hallarán descanso para sus almas. El profeta está trayendo una palabra de exhortación y de directiva de Dios. Y está diciendo que hay que pararse, mirar, preguntar, ¿cuáles son las sendas antiguas? Y nos van a responder. El que pregunta va a recibir una respuesta. Pregunten, ¿cuál es la senda antigua? ¿Cuáles son las sendas antiguas?
Pues aquella y aquella. Bien, ¿cuál es el buen camino? Este, el buen camino. Este. Anden por él, no por las sendas antiguas. Muchas veces hemos oído decir hay que volver a la senda antigua. Y esto yo siempre lo repito, seguramente en alguna prédica me lo habrán escuchado, y se nos ha dicho volver a la senda antigua. Pues, hermanos, el profeta a nosotros nos está llamando, Dios nos está llamando no ir a la senda antigua, sino al buen camino. Nos está llamando a que diferenciemos una senda de un camino. Yo quiero que veamos por la palabra qué tenía Jeremías en mente cuando hablaba de sendas antiguas. Lo podemos ver claramente en el capítulo 7, en el versículo 3. Ahí cerquita, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejoren vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Habla de caminos. Después dice el 7:23, mas esto le mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, el camino que Dios manda, no el que nos parece, para que les vaya bien. Es decir, que cuando viene la directiva de Dios, Dios tiene un propósito: que nos vaya bien. El mandato trae implícito el beneficio de que al cumplirlo nos irá bien. Habla de camino. Para el profeta Jeremías, cuando dice camino, se trata de los caminos de Dios, se trata del camino que Dios traza, se trata de que nosotros en nuestro proceder tenemos que mejorarlo. También tenemos una parte activa en él, de eso está hablando. Ahora, el sentido también es, miren, capítulo 18, vayan conmigo, me interesa que lo vea en la palabra, capítulo 18, siempre estoy en Jeremías, porque estamos viendo qué tiene en mente Jeremías cuando habla de sendas y de caminos. Entonces, aquí estamos viendo que Jeremías, para él, camino se trata del camino de Dios, los caminos que Dios marca, que Dios establece. Ahora a ver qué dice Jeremías con respecto a las sendas. Capítulo 18, el versículo 15, dice de la siguiente manera: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando, quemando incienso, a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por senda y no por camino transitado. Mi pueblo anda en sus caminos, muchos, en las sendas antiguas tropezaron y no andan en el camino transitado. La senda es un atajo. La senda es una alternativa al camino. La senda es cortar camino. La senda es tomar ese atajo, ir a lo fácil. La senda no es otra cosa que el camino ancho, hermanos. Aquel del que nos habló Jesús, cuando dijo que hay uno angosto y otro ancho y espacioso, que tristemente muchos lo toman porque es fácil, para terminar en perdición. Y de esto es lo que tiene en mente el profeta Jeremías cuando habla de camino y de sendas. Convengamos que no en toda la palabra es así. Hay sendas de justicia, nombra la palabra, por ejemplo. Por eso es importante que veamos el contexto.
en el que está expresado y ver la palabra en su original. Y en este caso, Jeremías, cuando refiere de volver al camino, no está diciendo Jeremías vuelvan a la senda antigua. Nunca dijo eso Jeremías. Así que lo siento por aquellos que hacen el llamado, volvamos a la senda antigua, como si esto fuera volver a las bases. Entendemos que ese es el sentido que se le pone, pero Jeremías no tenía eso en mente cuando habló. No, no, no. Jeremías no llamó a volvernos a las sendas antiguas, porque él dice que las sendas antiguas es donde el pueblo tropieza. Las sendas antiguas son atajos. Las sendas antiguas el pueblo encuentra tropiezo. Y refiriéndose a lo mismo, también nos lo dice Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 13, donde dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. ¡Oh, qué palabra! Capítulo 2 de Proverbios, versículo 13. Dejan el camino derecho, los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas. Hermanos, no es conveniente, evidentemente, tomar la senda. No vayamos a la senda antigua. ¿Dónde más? El libro de Jueces, en el capítulo 4, estamos viendo las sendas ahora. 4, perdón que busque, capítulo 5 de Jueces, capítulo 5, verso 6. Ahí está, capítulo 5, verso 6. Es el cántico de Débora y de Barak, y en el versículo hace una mención y dice, bueno, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Qué tremendo. Quedaron abandonados los caminos. Y el pueblo que hizo se fue por sendas. Se apartaban por senderos torcidos. Es fuerte, ¿verdad que sí? Caminos que nos parecen que están bien y son sendas. Son atajos. El profeta Jeremías nos está haciendo un llamado fuertísimo hoy, hermanos. Pararnos en los caminos y preguntar, ¿dónde están las sendas antiguas? Para no ir por ellas, porque son torcidos, porque nos hacen tropezar, porque son tenebrosas. Nos está llamando a preguntar por el buen camino y a andar por él. Andar por él. ¿Sabe que esto se sostuvo en los tiempos de la iglesia primitiva? En el libro de los Hechos, yo quiero hacer referencia a un par de versículos más que vamos a ver. Acompáñenme, el libro de los Hechos, vaya buscándolo. ¿De qué se trata el camino? Ya hemos visto, para Jeremías una cosa no era lo mismo que la otra. Jeremías no nos llama a volver a la senda antigua, sino a volvernos al camino. La palabra nos está mostrando en distintos pasajes que, bueno, también se expresa de esa forma. Repito, aunque no siempre, depende del contexto. Y la iglesia primitiva también había referencias al camino. Veamos. El camino tácitamente era la institución de la iglesia. ¿Por qué? Capítulo 9, versículo 2. Cuando Saulo está camino a Damasco, respirando amenazas, dice, el verso 1 y 2. Capítulo 9, cuando está la conversión de Saulo. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de ¿qué dice tu Biblia? De este camino,
los trajese presos a Jerusalén. ¿Se da cuenta? El momento en que estaba la persecución llevada por mano de Saulo, el apóstol Pablo antes de la conversión era Saulo el perseguidor, él está buscando autorización para perseguir a hombres o mujeres de este camino. ¿Por qué? Porque el camino implicaba la institución de alguna manera de lo que era la iglesia, la fe cristiana, los seguidores, los discípulos. Y se les llamaba la gente, hombres o mujeres, de este camino. Y aparece con mayúscula ahí en mi Biblia. ¡Qué maravilloso! De este camino. Hay otro pasaje, ¿saben? Cuando llega el Evangelio en el libro de Hechos, también cuando llega el Evangelio a Efeso, lo estoy mirando, Hechos capítulo 18. Búsquelo, capítulo 18, en el versículo 25, miren lo que dice. Habla de Apolos, natural de Alejandría, dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Estaba el concepto, camino, si era camino, era el camino del Señor. Era el camino, no era la senda, no era el atajo, era el camino, la forma de vivir, la forma de vivir la vida. Caminar por el camino correcto, por el camino del Señor, el camino. Así que él había sido instruido en el camino. Este discípulo fervoroso, predicador, había sido instruido en el camino. Qué importante instruirnos en el camino. No solamente conocer el camino, sino ser instruidos en él, enseñados en el camino. Porque una cosa es conocer el camino y otra cosa, si tenemos la oportunidad de ser instruidos en el camino, pues no la tenemos que desaprovechar. No desaprovechemos ninguna oportunidad de discipulado, ninguna oportunidad de prepararnos, ninguna oportunidad de hacer nuestro propio estudio del camino. No la desaproveches. No desaprovechemos tales oportunidades que nos harán gente instruida en el camino, porque si algo hace falta en este tiempo, hermanos, es justamente gente que está instruida, gente que sepa de qué se trata, gente que sepa responder acerca del camino, acerca de su fe, gente que sepa refutar lo que tiene que refutar, gente que sepa compartir la fe con otros. ¿Cuánta gente nos ha ocurrido constantemente, nos pasa? Gente que está por años en el camino y no están instruidos en cómo compartir el amor de Jesús con otro. Qué importante instruirnos en esto. ¿No le parece? Instruirnos en cómo compartir el amor del Señor con otra persona, con un familiar, con un conocido. Hay gente que se la pasa invitando a la iglesia y nunca predica de Cristo. Son dos cosas distintas. ¿Está bueno invitar a la iglesia a algún amigo? Claro. Pero qué importante que podamos invitarlo al camino del Señor, que podamos invitarlo a conocer a Jesús. Tal vez sea la oportunidad que tiene para ser salvo en ese momento. No sabemos, luego de que nos separemos, le digamos, bueno, chau, te espero el domingo. ¿Qué sabemos que ocurre con su vida? Por eso, no perdamos la oportunidad de instruirnos, de saber cómo compartir el amor del Señor con otros y instruirnos para nutrir nuestra fe, para alimentar nuestro espíritu, para alimentar nuestro corazón con la palabra del Señor, alimentarnos en la fe, fortalecernos. Capítulo 18 también, eso fue lo que leímos recién. Perdón, ahora vamos al 19 para ir terminando. Versículo 9, como le decía, bueno, lo de Apolos sucedía ya en Efeso y ahora llega Pablo a Efeso y dice que Pablo, verso 8, fíjese, se encuentra con unos discípulos ahí, unos 12 discípulos, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Pablo era bravo, se mandó una cruzada
de 3 meses. 3 meses. Entonces dice que él habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Qué más dice? Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y mire lo que dice. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó de los discípulos, bla, bla. Bien. ¿Qué maldijeron? El camino. Los que no creyeron, los que no querían saber nada, maldijeron el camino. Como le digo, en el tiempo de la iglesia primitiva ya se consideraba el camino como una institución propiamente dicha, porque el camino es el camino del Señor, porque estar en el camino es estar en el cuerpo de Cristo, pertenecer al cuerpo, a la iglesia del Señor Jesucristo, quien es la cabeza de toda la iglesia, nuestro Señor. Y nosotros miembros de Él. Entonces el pertenecer, el ser un miembro, nos hace partícipes del camino, hermanos. Por eso es importantísimo que nos instruyamos en Él y que hagamos caso al llamamiento que nos está haciendo el profeta Jeremías de volvernos al camino. Yo quisiera que reflexionemos en esto. ¿No hemos estado caminando por algunos atajos? ¿No hemos estado caminando por alguna senda? Por alguna... A ver si lo voy a parafrasear, permítanme. ¿No hemos estado caminando con algunas mañas viejas o sendas antiguas, para ser más bíblico? ¿Cuántas veces nos encontramos caminando en sendas antiguas o actuando con mañas viejas, hermano? ¿Cuántas veces? Hoy el Señor me está llamando y te está llamando a volvernos al camino, no a la senda antigua. Es tiempo hoy de que abandonemos las sendas antiguas para volvernos al camino. ¿Qué les parece? Vamos a terminar. Libro de Juan. Yo la voy a leer, la sabemos todo de memoria. 14, verso 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Volvernos al Señor es volvernos al camino. Abandonar las sendas antiguas, abandonarlas, es abandonar las malas costumbres, es abandonar las viejas costumbres, es abandonar los atajos, hermanos. Muchas veces se nos proponen atajos, caminos más cortos, que son sendas antiguas, que no serán provechosos, que tendrán un mal fin. Yo quiero exhortarte hoy, animarte, no tomes la senda antigua. Abandonemos la senda antigua y volvámonos al camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Transitemos el camino angosto. Transitemos el camino angosto. Volvámonos al Señor. Porque el profeta nos dice, párense en los caminos y pregunten por las sendas antiguas. Y cuál sea el buen camino, anden por él. Que quiera el Señor que ni ustedes ni yo hoy respondamos la triste respuesta del pueblo. No andaremos. No. Yo quiero que digamos,
andaremos, andaremos. Señor, oro para que tú nos ayudes a cada uno a tomar el camino correcto. Señor, te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y que nos ayudes a abandonar toda mala costumbre, a dejar las sendas antiguas. No volveremos a la senda antigua, sino que hoy, Señor, nos comprometemos a volvernos al camino. Gracias te damos que siempre, Señor, podemos volver a ti. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Para mí es una alegría y un gozo poder compartir con ustedes. Les animo a que continuemos, a que compartamos el amor del Señor con aquellos que todavía no lo conocen. Dios les bendiga ricamente, siempre están en mi corazón.